Vale, aguanta ahí. Gracias por haber venido. La verdad es que, mira, para ser verano pensaba que iba a venir menos gente. Bueno, no hemos hecho mala entrada, me alegro de que vengáis, de que estéis aquí. Bueno, pues un día más vamos a hacer el Desmontando, esta vez con chavalas. Vendrá luego Pablo Barce, el montador de la película, compañero de Anae también, muchos le conocéis. Y bueno, pues nada más, no poco más que introducir. Hoy me han dejado solo, mi compañero Álvaro no ha podido venir. Y nada, que disfrutéis de la película, luego hablamos. Hasta luego. Nominaciones a los Goya, Mejor Dirección Nobel, Mejor Actriz Revelación. Hoy estamos con uno de los responsables de esta película, el montador, Pablo Barce, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos al lío. Montador, director, vocal de formación en AMAE. ¿Cómo compaginas todos estos roles? Y lo más importante, ¿de dónde sacas el tiempo? No lo sé. Padre de gatos. Sí. Es difícil, pero no sé, yo creo que echándole ganas y sobre todo porque también la asociación era una cosa que tenía que pasar y al final se saca el tiempo de donde se puede. De hecho ahora le estoy dedicando muchísimo menos porque las circunstancias van cambiando y el trabajo después de la pandemia ha sido brutal, la ola que ha venido. Sí, pero bueno, pues como se puede, se gestiona como se puede. Bueno, la película habla un poco de las raíces, de no olvidarlas, de volver a ellas. ¿Qué me puedes contar un poco sobre esto desde la perspectiva de la película? Pues a ver, la película está escrita por dos hermanas, o sea, la guionista realmente es Marina, Marina Rodríguez Colás, pero la visión es de las dos hermanas, de Carol y de ella. Y ellas son de Cornellá, de hecho los personajes están muy inspirados en ellas y en su entorno familiar y también pues eso, amistades. De hecho hay un personaje que sale, que es la que se casa en el bar, que es una de las amigas reales, es la Soraya real. Y bueno, pues eso, es una historia muy personal de ellas dos y que bueno, pues reivindicando el barrio, ¿no? Que está muy bien y a mí además me tocaba, de alguna forma me tocaba un poco de cerca, porque yo también soy de barrio, de la otra punta de España, pero también de barrio. Claro, te iba a preguntar si te podías haber identificado de alguna manera, ¿no? Al crecer en Málaga y nacer allí y luego estar trabajando aquí en Madrid. Sí, sobre todo porque, bueno, independientemente de las diferencias que haya entre ese grupo de amigas y mi entorno de Málaga, yo también soy de un barrio obrero muy parecido y yo creo que más o menos además compartimos ciertas cosas porque yo también me he ido fuera a estudiar. Ella se va afuera, pero no tanto. No sé cómo sentís vosotros las distancias en esta peli, porque era un punto súper importante y en realidad no hay tanta distancia entre Cornellá y Barcelona. pero era como una cosa que flotaba en el aire siempre de no, es que hace un viaje muy largo cada vez que se va y bueno, también que son mundos diferentes, ¿no? Sí, pero efectivamente aquí el choque viene más por eso, ¿no? Porque ella deja un barrio en el que su entorno, pues
digamos que se ha quedado ahí, una amiga suya trabaja en un bar, ¿no? Como que tienen vidas muy diferentes y ella tiene otras aspiraciones o quiere hacer, tiene una vena más artística y de ahí le viene un poco también el conflicto a ella. Admiro la manera en la que te esfuerzas y cómo lo vas consiguiendo todo, en serio. Bueno, ¿qué? ¿Y dónde es? ¿En Berlín? ¿En Londres? Porque si quieres hago unas llamadas a unos colegas y que te busquen alojamiento. No. Estocolmo. No, en Estocolmo no tengo ahí. Pero bueno, vamos a celebrarlo con la gente de la residencia y tomamos algo y nos cuentas todo. Que va, si es que tengo muchísima prisa. Y bueno, pues yo no he tenido ese conflicto realmente, por suerte, pero sí que lo he vivido porque me fui fuera a estudiar justamente. Más algo el de la artístico. distancia que el conflicto interno de las amistades que no parece que se Sí, un poco. no he tenido ese conflicto yo con... Tú con tus amigos bien, ¿no? Sí. Eso es bueno saberlo. Luego te dejamos que nos invites a una caña, ¿vale? ¿Es tu primera película para cine? Bueno, espero que no, que tengas muchísimas más. Que no sea la última, por favor. No, seguro que no. Vamos, a mí me ha encantado la película. Bueno, también montaste Lope enamorado, una película para televisión, documentales, cortometrajes. Cuéntame un poco cómo llegas hasta aquí, cuál ha sido un poco tu camino. Empieza realmente, o sea, yo estudié primero en Málaga, pero todo empieza en realidad con la ECAM, que es donde acabé estudiando, aquí hay muchos compañeros además. y nada, pues viene un poco por ahí, también por la suerte que creo que en nuestra profesión también tiene un punto de tener suerte, ¿no? Y de repente aparecer en el sitio justo y conocer a la gente adecuada. Y pues bueno, pues a mí como que de alguna forma me apadrinaron en una productora muy pequeñita, pero es donde me he desarrollado más, es la que produjo mi corto de hecho. Y viene un poco por ahí, o sea, Lope enamorado es una producción para tele que dirige Rodolfo Montero, que es cántabro, pero me viene a mí por la productora, me proponen como montador cuando yo no tenía apenas experiencia más allá de los cortos, que eran mucha experiencia, pero que no tenía ninguna experiencia previa en ficción, y me proponen y dicen que sí a todo, y entonces pues todo ha sido un poco así, como que no sé cómo ha pasado, pero... Apostaron un poco, ¿no? Ahí, sí. Te vieron y dijeron, Con Chaval, claro, con Chaval me pasó igual, ¿no? Al final fue una propuesta, la película es una coproducción y hay una parte muy grande de Barcelona, pero justamente la postproducción se la querían traer a Madrid y viene un poco por eso, ¿no? Como una propuesta de vamos a hacerlo aquí y te proponemos este montador y este equipo y al final fue que sí. Y bueno, ¿funcionó? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, espero que sí, que estén contentos. Bueno, les preguntaremos a ellos en qué ha funcionado o no ha funcionado. Yo creo que sí. Bueno, me comentas del cortometraje El Nadador. Premio Forqué, nominación a los Goya. ¿Te esperabas un éxito así? O sea... No, porque fue pues ya te digo, una cosa que nació cuando estábamos estudiando en la escuela todavía, una cosa que me rondaba la cabeza como, bueno, estoy estudiando montaje, pero me gustaría dirigir algo en algún momento y cuando estaba trabajando en la productora, cada vez más... Los fantasmas. Bueno, pues que cada vez tenía más confianza con el productor y con el socio y de repente pues ya lo tenía escrito. Se lo propuse y me empezaron a decir que sí a todo, pues, como trabajo, que no sé por qué pasó, pero pasó. Lo presentamos a ayudas y todo esto y se levantó y nada, fue un poco sufrido, pero bueno, salió y yo ya con eso me daba con un canto en los dientes. O sea que estaba muy... ¿Sufrido la preproducción o...? Sí, el proceso en sí fue muy largo porque tuvimos muchos problemas, como rodábamos en Marruecos, pues empezaron a surgir muchas trabas, tanto económicas como, bueno, empezó a pasar un poco de todo. Y la preproducción en sí pues casi duró un año, o sea, pero porque se paralizaba muchas veces, había como muchos problemas. Y el rodaje de hecho se dividió en dos, hubo un parón como de 2 meses más o menos entre lo que rodamos en Marruecos y en España, o sea que... Pero bueno, que eso no esperaba nada porque al final para mí hacerlo ya era mucho. Claro. Ya, no, y además después el proceso de festivales, de selecciones y todo eso fue un poco extraño también. Como que fue un año muy intenso y de repente se paró todo. Ya las selecciones eran muy pequeñitas y cuando parecía que todo iba a terminar pasó todo lo de los premios grandes, sí. Qué fuerte. Fue tu primer cortometraje en dirección. Toma ya. Otra vez las raíces.
otra vez, no sé, tengo entendido que tu padre y tu abuelo estuvieron viviendo Sí. un buen tiempo por allí. Sí, mi familia paterna es de Marruecos, o sea, no son marroquíes, sino que son bueno, vienen del protectorado español, bueno, mi bisabuelo, ¿no? Ajá. Y entonces pues mi padre ha vivido allí toda su infancia, hasta los 13 años, hasta que ya en los años 70 tuvieron que dejar aquello, bueno, porque básicamente todos los españoles que viven allí... Dejó de ser protectorado español. Sí, dejó de serlo mucho antes, pero digamos que las familias se mantuvieron allí, todas las que podían, porque aquello era su casa. Claro. Y no querían irse, tenían sus negocios, pero poco a poco aquello cada vez se puso más complicado para todos y tuvieron que dejarlo. Pero bueno, que sigue siendo una parte muy importante de mi familia, es como una segunda casa de alguna forma. Y el corto, hacerlo allí también era como un poco de reivindicar, aunque no sea de mi familia en sí, pero era una forma como de homenajearles también. Claro, y también son parte de las raíces de tu familia, aunque no hayan nacido allí, porque no nacieron allí. Mis abuelos sí, mi padre no, y se lo echa siempre en cara a mis abuelos, porque le trajeron a España para el nacimiento, porque era mucho más seguro por temas médicos, y a los 5 días ya estaba de vuelta allí. Y entonces mi padre decía, ¿pero qué hiciste? Porque que en mi papel no pone que nací allí. Bueno, la diriges, pero te apoyas en otra persona para montarla. ¿Por qué? Sí, está por aquí. ¿Sí? ¿Dónde está? Oh, hola, encantado, encantado. ¿Qué tal? Pues... ¿Trabajar con Pablo? Sí. Ya la pillamos luego, le hacemos ahí un poco. Yo sabía que no iba a querer. ¿Y por qué? ¿Por qué siendo montador y dirigiendo? Pues básicamente yo no la quería montar, o sea, por mí no habría tocado el montaje yo, pero precisamente porque soy montador y lo que quería era alejarme lo máximo del material y ya además había sido como muy complejo el proceso en sí de preproducción y el propio rodaje. El rodaje ya cuando estábamos allí fue una maravilla, yo ya estaba disfrutando como quien dice, aunque se pasa mal en ciertas cosas, ¿no? Pero ya era otra cosa, otro mundo. Pero lo que quería era despegarme de todo aquello y descansar y no pensar más en la peli hasta que estuviera más hecha. Y digamos que empecé a trabajar con Emilia, pero justamente por este parón que hubo, porque rodamos toda la parte de Marruecos seguida, pero hubo un problema cuando estábamos allí, teníamos que rodar, no sé si habéis visto el corto o no, pero hay una parte en un barco que es bastante metraje dentro del corto y eso cuando estábamos en Marruecos se iba a hacer, pero se cayó. A última hora no se pudo hacer. Y entonces ya propusimos hacerlo en España con más calma, con más seguridad también en todos los sentidos. Y pensábamos que iba a ser una cuestión de semanas o días, pero se alargó pues eso, como 2 meses, algo así. Fue una espera muy larga y entonces claro, en el proceso empezaron a pasar cosas y entre ellas porque justo cuando lo íbamos a rodar quedaban 2 semanas para presentar y proyectar el corto en el Festival de Málaga y no estaba hecho, básicamente, o sea, le faltaba una parte grande, todo estaba más o menos adelantado para meter eso. Y entonces con las prisas y con el trabajo y todo, pues surgió que al final lo monté a distancia con Emi. Le iba mandando cortes y trozos en plan, mírate lo que he hecho y por favor, no sé, dime que está bien porque Arréglamelo, ¿no? Arréglamelo, por favor. Pero sí, fue un poco duro porque al final acabé enfrentándome al material con una presión muy grande, ya no solo porque era una cosa que había rodado yo y no tenía la distancia suficiente, sino por el tiempo. Y yo cuando lo veo, me habría gustado haber tenido mucho más tiempo para arreglar cosas, pero bueno, al final es lo que es y también lo veo con un poco como con el orgullo de decir, bueno, sé que tiene sus cosas, sus problemas, pero ya me lo sé para la siguiente. Claro, también. Bueno, volviendo a la película Chavalas, empezaste a rodar a principios del 2020, pues tengo un lío con el micro, y llega la pandemia. Sí. ¿Qué pasa? La particularidad de Chavalas, me imagino que los que la habéis visto ahora lo habréis notado además, es que el rodaje comenzó en marzo de 2020, no sé si os suena ese mes, ese año. Ese WhatsApp 13 de marzo. Sí, ahí, no sé, pasó algo por ahí, ¿no? Pues justamente arrancaron a principios de marzo y pues cuando llevaban 2 semanas de rodaje pues se para el mundo y nos pilla a todos en medio de eso. Yo seguí montando, de hecho el rodaje pues como se estaba haciendo en Barcelona pero la post se hacía en Madrid, pues a mí me empezaron a enviar el material por suerte a distancia, ¿no?
El sistema era muy sencillo, aquí está Edu además, que fue el ayudante, y Edu Ovejero, que está por aquí. Barcelona, y nosotros lo ingestábamos y Edu preparaba los eventos, porque esto se montó en Final Cut, que es una cosa también curiosa. Y al final pues ya el proceso, digamos, que ya estaba hecho como para que lo hiciéramos a distancia y así. Pero justo pues eso, se paralizó todo con la pandemia, se quedó el rodaje literalmente a la mitad. Y yo seguí trabajando un tiempo, como dándole un poco de, bueno, afinando un poco y dándole vueltas a lo que ya teníamos, pero me faltaba la mitad de la peli, básicamente. Y ahí tuvimos que esperar hasta que se retomara la actividad, y creo que fue de hecho de las primeras que empezó a rodarse, cuando todavía no se sabía muy bien cómo gestionar todo el tema COVID, pero fue de las primeras que inició rodaje cuando se pudo. Claro, porque supongo que esto también, bueno, por suerte planeasteis una manera de trabajar, ya está un poco planeada así desde el principio, y bueno, eso os salvó un poco en el tema del montaje y postproducción, pero claro, todo esto os afectaría también al acting, a la puesta en escena. Sí, por eso decía que no sé si lo notáis mucho, pero como todavía no se sabía muy bien cómo seguir los protocolos al principio, era todo muy incierto, pues lo que se decidió, bueno, que era lo normal, es que los actores principales sí que convivieran, y de hecho estaban medio aislados cuando ya se retomó el rodaje, pero cuando había secundarios era todo siempre un problemón, y de hecho no podían estar juntos. Entonces, pues ahí todo el rato como a ciertas distancias y ciertos espacios o campos diferentes. No, hay personajes que no se juntan nunca en plano, que bueno, pues que en montaje cuando yo lo veía decía, qué raro, ¿no? Qué curioso esto, pero después a la hora de la verdad tampoco es tan grave, ¿no? Como que yo habría agradecido en ciertos momentos que personajes interactuasen más o estuvieran más cerca, pero después ahora, a la hora de la verdad no sé vosotros cómo sentís eso, si realmente lo veis extraño, si notáis... Luego te van a matar a preguntar, seguro. Bueno, Vicky Luengo, Carolina Yuste, y de repente tenemos una nominación al Goya para actriz revelación por Ángela Cervantes. Qué menuda sorpresa, ¿no? Bueno, ya ves, para mí la mayor alegría de la peli, porque al final yo creo que mi trabajo era sobre todo cuidarlas a ellas en la medida de lo posible, todo lo que pudiera, y de hecho especialmente Ángela me gustaba mucho porque ya desde el bruto la veía muy natural, me gustaba mucho lo que hacía, y bueno, pues no sé si está bien decir esto, pero en las quinielas, antes de que llegaran los Goya, sí. No te está acabando. No, pero dentro de este mundo de cuando se hacían las, pues todo el mundo especulando de a quién van a nominar, quién no y tal, pues todo el mundo decía, guau, en Chavala seguro que nominan a Carolina, ¿no? Porque está genial. Y yo pensaba, joder, pero si la que está bien de verdad es Ángela, ¿no? Es la o sea, que más tú me ya lo gusta a mí. veías, ¿no? Cuando estabas trabajando incluso en el propio Bruto. Para mí sí, desde el bruto era la que más me creía. Y la que ya, digamos, más daba el papel, pues eso, en bruto, ¿no? Y pues cuando pasó esto para mí fue como un premio, en realidad, ¿no? Como Es un decir, premio para toda la película. Claro, pero eso como para el equipo, para los que hemos estado ahí detrás y sobre todo en el montaje, ¿no? Decir, oh, mira, qué bien, ¿no? Que está pasado así, que ella es la que se está llevando también el reconocimiento en nombre de todas. O sea, que te dio menos trabajo también la actriz a la hora de montar. Sí. Bueno, ya lo digo yo. Vamos a ver. Tú como montador, ¿cómo afrontas el montaje de una película? O sea, desde que tú ya tienes todo codificado, todo tal, lo tienes todo preparadito y venga, vamos a empezar a montar. ¿Cómo? Pues sin pandemia. Intento, bueno, pues me imagino que como todos, ir al día más o menos, en la medida que se puede, porque hay veces que no se puede estar al día o vas como 2 o 3 días por detrás, algo así. Y en este caso sí que intenté no correr a tope, pero sí que intentar sacar las secuencias lo más rápido posible a medida que, bueno, por día de rodaje, digamos, ¿no? Para no dejar muy atrás las primeras que se rodaron, por si había algún problema que pudiera notificar. Y de hecho, como hubo un parón tan grande,
tuve tiempo como para hablar con producción y decir, y bueno, ellos me lo dijeron además, ¿no? En un momento dado, oye, si notas algo de todo lo que hay ya, que necesites refuerzo, que se pueda plantear de otra forma cuando retomemos, que se pueda sacar algo, pues avísanos. Pero durante el rodaje sí que recuerdo con Edu además que hubo una secuencia en concreto que tenía ciertos problemas de puesta en escena y que faltaba un plano, ¿no? Y eso sí que pilló cuando estaban ya retomando, y ahí pues con esto de intentar más o menos ver el material cercano al día de rodaje, pues sí que les pillé a tiempo y conseguí pedirles, bueno, proponerles que hicieran un plano por si acaso podíamos hacer que esa secuencia mejorase, y sí que es la primera vez que me ha pasado en mi vida y no sé... Claro, pues, pero sí que estas cosas, ¿no? Que te dicen desde montaje puedes pedir cosas si lo notas y tal, y ahí sí que se consigue. Claro, pues justo te quería preguntar, me he saltado ahora 5 preguntas. Claro que si podías pedir algo en el rodaje, si lo hacías, si lo has hecho en esta peli. Y... Sí, justo, de hecho es la única en la que lo he conseguido, porque es verdad que en otros montajes por las circunstancias no, o ya he tenido mucho material de golpe frente a mí, o era otro tipo de producción y no necesitaba pedir nada, pero justamente en esta es la única en la que sí que podía hacer eso, ¿no? Adelantarme y pedir cosas que yo en el montaje echaba en falta, y que hablando con el equipo de dirección y con producción y tal, pues que estaban de acuerdo y querían y podían hacerlo. Claro, que sobre todo que podían hacerlo. Pero, ¿recuerdas el caso en concreto? Sí, no, pero ahora cuando lo cuentes, bueno, hay una secuencia. Ya te he puesto ahí. Cuando Marta llega a casa de Bea, cuando la coge la primera vez, que además se reencuentra también con la otra amiga, ¿no? Con Desi, que sale del baño, esa secuencia es muy larga. De hecho se planteó como cuando la cámara ya está colocada detrás del sofá y ella va por cerveza y tal, esa secuencia era mucho más larga, duraba mogollón, y estaba planteada con un solo plano. Bueno, era un solo plano desde que ella ya llega a esa parte, ¿no? A ese campo. Entonces, claro, yo cuando me vi ese plano y las tomas que había, que no eran además muy abundantes justo en ese caso, pues había ciertos problemas de acting y además no había manera de, pues eso, de repente tener a Marta en este lado del cuadro y que estuviera casi de espaldas a cámara y tal, era súper extraño. Entonces les dije a ellos, oye, ¿por qué no sacáis un plano de Marta, si podéis, si vais a estar rodando en esa misma casa, en ese mismo espacio? Haced un plano de ella, de esa conversación, por lo menos, ¿no? Y si queréis también de Bea, ¿no? Y tener ahí como opciones. Y lo hicieron. Pero no lo habéis visto porque no se montó al final. Porque al final la decisión que tomamos, a pesar de que con ese plano más o menos salvábamos la secuencia y el acting de ciertos momentos, es que la conversación se extendía demasiado y la información que daban no era tan relevante, porque lo que pasaba era que Desi ponía al día a Marta sobre por qué estaba en el barrio, y porque bueno, se da una pincelada de que ella había estado fuera, en Estados Unidos, y que se había echado un novio allí y tal. Pero como después se cuenta de alguna forma como más sutil, pues no hacía falta exponerlo ahí, ni contar que había vuelto con su abuela y todo eso, y al final decidimos cortarlo, además en un momento que hace como una especie de chiste, que es cuando el novio de Bea le dice lo de la fotografía, ¿no? Entonces bueno, pues eso, que encima que pido cosas no las monto. Muy bien, en producción estarán súper contentos. No me dijeron nada. Está bien. Hablábamos antes un poco de tu manera de afrontar el montaje en una película. ¿Cómo haces? Porque como que atacas las secuencias, las dejas muy cerradas, o las dejas más abiertas, luego las vas tocando. ¿Cómo es ese proceso? Yo soy de ese tipo de montadores a los que les cuesta mucho premontar. O sea, como que cada vez que cojo una secuencia intento armarla lo máximo posible, como que soy muy maniático en ese sentido, porque me necesito como ir ya visualizando cómo respira cada secuencia, y a veces prefiero emplear un poquito más de tiempo en dejarla más o menos planteada ya, aunque después se le dé una vuelta de nuevo, pero dejarla bastante hecha como para que después la tire en una línea de tiempo con el resto y ya vaya viendo la peli sin que sea nada más grueso, ¿no? Que creo que de alguna forma a veces creo que es un poco
un poco fallo mío, ¿no? Porque debería ir más rápido para visualizar este tipo de cosas, ¿no? De anticiparme a problemas. Pero no sé, como que mi naturaleza no me deja... No puedo dejar eso sin cocinarlo más. Sí. Ya te digo, después cuando las dejo en la línea de tiempo, cuando hago ese primer chorizo, la primera versión, ahí es cuando ya le vuelvo a dar una vuelta a todas porque ya veo cómo conectan unas con otras, si lo que estaba planteando desde la propia secuencia funciona o no, ¿no? Porque muchas veces lo planteas a lo mejor arrancando con un plano, yo qué sé, un plano general y de repente la secuencia te pide entrar en algo más corto cuando ya lo conectas con lo anterior. Claro. Vamos, que te tiras ahí montando las secuencias a tope desde el principio y cuando ya lo pegas, sí, es que es la película un poquito más hecha. Es como un poco manía personal, pero sí, soy como muy de dejarlas muy hechas. En Chavalas, ¿cuál es tu secuencia favorita? La secuencia en la que Marta y Bea salen después de haberse pasado la noche de fiesta todas juntas. Ajá. Y salen caminando y tienen una conversación así como muy de broma al principio, pero después es como muy íntima, cuando Desi le dice que se quede en el barrio, que es un plano secuencia. Sí, claro, esa es mi secuencia preferida. Fantástico. Pero fue muy bonita, de esa precisamente había muchas tomas. Y sí, hombre, fue el proceso de elegirla y tal, pero me parece como la más... ¿No tenías muchas emotiva. tomas para poder jugar? Dependiendo de la secuencia, era muy curioso porque había muchas, por ejemplo, esta del paseo por la calle creo que tenía 9 tomas, que tampoco es que sea un exceso, pero bueno, eran bastantes, porque además no solían cortarlas, o sea, solían estar completas, no paraban porque fallara algo. No. Pero después hay otras como la de la casa, cuando se reencuentran por primera vez, que de esas solo teníamos 3 tomas. Por eso digo que tuvimos ese problema de puesta en escena y de acting, ¿no? Como de decir, no hay un plano que esté 100% una toma que sea 100% redonda, y necesitaba que le diéramos una vueltita, y de ahí surgió lo del plano de Marta, pero después ya decidimos que fuera más corta, sí. Y también ayudaba para la peli, que a nivel de ritmo ahí se paraba mucho todo. Bueno, ¿y tu secuencia entonces favorita de montaje? Que lleve más montaje? Pues con la que me lo pasé mejor y disfruté más es la del baile, cuando están de fiesta en el bar con el billar, que es además, me lo pasé muy bien porque estaba rodada literalmente la canción entera. O sea, hicieron una coreografía completa de la canción y la secuencia me parecía muy chula, muy emotiva, y fue bonita porque yo me la planteé así, digo, bueno, voy a montarla entera, a ver qué pasa, ¿no? Como... Y ya a partir de ahí decidir con qué nos quedamos o qué parte es la más interesante. También por eso, pues, cuestiones de ritmo, ¿no? Cuando ya la veía desde entera decía, bueno, es muy guay como se lo pasa. Sí. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero que des la espalda. Hay que tomarse en serio. Basta de palabras. Busquemos remedio. Vamos a hacer el camino con decisión y coraje. Y pensar que viaje era tu destino. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Me lo he pasado muy bien, ¿no? Pero la peli tiene que avanzar. ¿Y cuál es la que más te ha costado? Pues no creo que se refleje en la peli, pero una de las que están al principio, que es cuando ella está en el trabajo, cuando todavía trabaja en Shame, que hay varios personajes, está su jefe, hay 2 personajes sentados delante de un proyector y ella está enseñando una serie de diapositivas. Y esa secuencia, que aparentemente es muy sencilla, me dio muchísimos problemas y le dimos muchas vueltas. Porque había un tema de donde estaba colocada la cámara para los personajes que estaban sentados, que no se entendía muy bien el espacio, como que confundía un poquito. Después
los actores, los que están sentados, no sé, dieron un poco de trabajo porque las frases no terminaban de estar finas. Se quedaron en la sala de montaje. No, al final hicimos yo creo que más o menos está bien porque después se hicieron muchos wild tracks, había mucha voz en off y por ahí trabajamos mucho, pues eso, a que estuvieran en un segundo plano también por Marta, porque tampoco queríamos que esos personajes cogieran mucho protagonismo. Por eso digo que es una secuencia que dio mucho trabajo porque empezó con muchos planos diferentes, había muchos cortes, pues eso, pasar de un personaje a otro. Y de repente fue como quedándose más limpia y nos quedamos casi todo el rato con Marta y con el jefe, que era al final quien tenía que dar... ¿Dónde está el peso, no? Claro, sí, sobre todo porque después al final ese personaje desaparece de la peli, pero tiene un punto, ¿no? Como que es importante para Marta y que al reaparecer y darle su aprobación de la exposición que hace y tal, pues bueno, había que darle un poquito más de peso ahí, aunque después estuviera prácticamente una hora y pico sin... Pero bueno, aparece luego al caso al final, ¿no? Bueno, luego hablamos de esta secuencia, que me estoy adelantando. ¿Puede pasar que haya algún cambio de montaje después de que hayas finalizado tu labor en la película? En este caso concreto sí, no son cosas muy heavy, pero sí que aquí en Chavalas, por las circunstancias de la producción, hay muchos momentos, por ejemplo, cuando descuelgan las fotos cuando hacen la exposición en la calle, ¿no? Eso son, no sé si, me imagino que lo habréis notado, pero son cromas, son efectos. Y entonces en montaje era simplemente gente enseñando como unas barras verdes, una cosa un poco rara, ¿no? Como que se quedaban así, además súper estáticos. Sí, ¿no? Y después también cada vez que se enseñan fotos, cuando están en la tienda de José Mota o cuando se ven pantallas y tal, casi nunca había referencias. Incluso la secuencia de montaje de fotografías, cuando ella ya empieza a hacer las fotos que va a exponer, hay una secuencia de montaje que en montaje se trabajó mucho, además de ver cómo contábamos eso, porque ya te digo, de repente el personaje de Marta desaparecía y era más una cuestión de ver que ella estaba haciendo eso sin que ella estuviera presente en pantalla. Y le dimos muchas vueltas, lo trabajamos mucho, pero pues eso, tanto todas las fotos que aparecen ya en el montaje, bueno, en la peli cerrada, como en esa secuencia de montaje, después se cambiaron. Porque había una fotógrafa que tiene, no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, que tiene cierto peso dentro del mundo de la fotografía y que se había comprometido a hacer esto con las chicas, y entonces de repente a última hora, cuando ya estaba todo cerrado, ella decidió cambiar y proponerle a la directora X fotos, ¿no? En plan, quiero que sean estas las que salen. Y eso esa decisión se tomó cuando yo ya estaba muy fuera de la producción, ya estaba además a otras cosas y bueno, pues en producción, digamos, cuando ya estaban en el conformado y todo eso, retocaron esto y metieron esas fotos más o menos bien, no sé por lo que yo había propuesto, pero sí que noto que hay cierta diferencia, como que no está montado exactamente como yo lo dije, pero bueno, son decisiones que al final se te escapan un poco. Se lo perdonamos. Ya está, no pasa nada. Pero bueno, estas cosas pasan. Sí. Bueno, aquí hay bastantes montadores, montadoras que creo que nos suena la historia. En cuanto a la ayudantía de montaje, Edu Ovejero, tenemos aquí presente, una sorpresa por cierto. Bueno, me comentan que eres montador también, pero haces ayudantía en ficción. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo fue la ayudantía? ¿Cómo fue esta relación con todo el tema de la pandemia? Es que me falta un poquito. Vale, pues a ver, yo me explico como el culo, así que esto va a ser divertido. Pues fueron los 2 primeros meses, tú estabas en Madrid, pero después de la pandemia no, estabas en Málaga porque fue cuando te mudaste, entonces... Hostia puta, fue como el ayudantía fue Barcelona, Madrid, Málaga. Y claro, cuando yo trabajo en Globo Media, que tenemos NAS y se supone que la coordinación con NAS está de puta madre, pero nosotros lo hacíamos con Google Drive
con un Google Drive nos pasábamos los brutos, y luego se lo colocaba a Pablo, y básicamente no tuvimos casi ningún problema, porque era tu Drive que cuando se actualizaba el proyecto todo iba bien, parecía. Y no, o sea, hemos tenido más problemas casi con otros proyectos que con este. Este fue como bastante bien. Y poco más, porque es que fue como tranquilo, porque al final como estábamos solos, porque estábamos encerrados casi. Pues, y no sé qué más contarte. Bueno, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? De poder estar tranquilamente tú solo, sin la presión de todo el mundo encima, ¿no? Supongo, y tal, porque tú, Pablo, te paso ahora, no te preocupes. Bueno, si necesita hablar Edu más, se lo paso. El montaje, ¿cómo lo haces? Que estás de aquí para allá, estás en Madrid, estás claro, en Málaga, estás... Es que como pilló todo el mundo pandemia, pues eso, yo hubo un momento, que además mis compañeros de AMAE lo saben, que dejé Madrid de repente, porque, bueno, pues ya fui con mi familia de repente. Y me pilló, pues eso, con el proceso de la peli en marcha, y esta peli se ha montado entre Madrid, Málaga y Murcia. O sea, yo la monté, el 80% de la peli está montado en un portátil, en mi casa, y yo solo. Y tan a gusto. y yo feliz. Y después el otro 20 fue ya juntarme con la directora en Madrid, cuando ya estaba todo más avanzado, armado, y ella había descansado además. Nos pudimos permitir eso, como que tuviera un paroncillo ella. Y ya nos juntamos aquí en Madrid y ya cerramos. Y eso fueron como 3 semanas más de trabajo, estuve 2 con ella, fue un proceso muy corto con ella, pero después estuve ya una semana más como de afinar y de terminar la peli y pues eso, de entregar todo lo que teníamos que hacer y cerrarla, pero sí es que ha sido una peli nómada. Total. O sea que la peli se ha movido un mogollón, ha estado en todos sitios menos en Barcelona, curiosamente, que el montaje no estuvo allí, no llegó a Barcelona. O sea que... Bueno, antes de despedirme y pasaremos luego a un turno de preguntas, me gustaría que me contaras un poquito, que me hablaras de tus futuros proyectos, tanto como montador como director. Pues justo ahora estoy en una serie documental para Movistar, que no puedo contar mucho de lo que es la serie en sí, pero bueno, que estamos ahí, o sea que en ese sentido no paro, por suerte. Y después como director tengo un par de... Bueno, pues sí que me gustaría seguir haciendo cortos. O sea, tengo un proyecto de corto que espero, cruzo los dedos porque es todo muy difícil, que se financie. Estamos ahora como esperando que se resuelvan las ayudas y tal. Que de nuevo es otra vez en Marruecos, así también muy personal. De hecho, es la historia de mi familia, ¿no? ¿Verdad? Sí, hablando de raíces. Es justo la historia de mi familia, ahora sí de verdad, o sea, como adaptando los personajes de mi abuela y mi padre en Marruecos cuando se iban de allí. Y después como director, o sea, como el proyecto de largometraje, hay uno que está en marcha, que bueno, es todo muy lento, pero bueno, está pues eso en el proceso de financiación. También estamos desarrollando, como que el guión todavía sigue trabajándose, pero justo ahora estamos buscando la financiación para saber si se puede hacer de verdad o no. Y bueno, pues ahora se están resolviendo ciertos apoyos y estamos ahí esperando a ver si tenemos como el empuje para que el año que viene de alguna forma sí que lo pongamos en marcha de verdad. No sé si para rodar, dudo mucho, pero sí para ya meternos en la producción de verdad y prepararlo bien. Bueno, pues mucha mierda. Muchas gracias. Así que a ver si va para adelante. No sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntar alguna cosita a Pablo, afortunadamente que lo tenemos aquí hoy. Bueno, esto es una pregunta un poco de cultura, porque yo cultura cinematográfica tampoco es que tenga mucha. Y lo que quiero saber, lo mismo que pues en una película pues hay una preproducción y todo, si por ejemplo, como en esta película hay una especie de premontaje, en el sentido de, pues, si se ha hablado con la directora diciendo, bueno, esto es una película de protagonistas, las protagonistas que son las 4 que hay, pero luego también, pues, el barrio es un protagonista. Entonces, si se habla, voy a necesitar primeros planos medios de las protagonistas, planos de los edificios, planos, ¿se habla todo eso antes? Sí, en este caso además es que como para ella Cornellá era tan importante, o sea que el barrio era tan importante como las 4 chicas, pues sí que ella cuando rodaba y justo
justo antes de que arrancara todo, que yo de hecho a Carol la conocí prácticamente en la producción, o sea que no es una directora con la que yo tuviera una relación previa, con la que hubiera podido hablar más de este tipo de cosas, pero sí que ella lo que me transmitió cuando ya hablé con ella y nos metíamos en el proceso, es que tanto el viaje que hace Marta como su grupo de amigas, el núcleo son ellas 4, pero Cornellá en sí, no tanto Barcelona como Cornellá, sí que quería que tuviera mucho peso, ¿no? Y que no dejáramos de lado pues esa parte tan importante, ¿no? Por eso son pinceladitas, ¿no? Al final, pero hay ciertos retratos del barrio, ¿no? De ver los edificios, y ellos además planteaban de repente planos en los que se veía muy bien esa plaza por la que se mueve ella de vez en cuando, ¿no? Pues eso, como para entender que todos esos son edificios donde vive mucha gente, ¿no? Y bueno, y después los pequeños entornos en los que se mueven, pero creo que ahí hicieron menos énfasis, ¿no? Como los bares, ¿no? Y todas estas cosas. De hecho hubo un momento en el que al principio iba a salir Estopa en la peli, también, porque son de Cornellá. Pero con el tema pandemia y todo eso, pues la idea desapareció, se cayó y no pasó. Pero bueno, que efectivamente, que para ella sí que era muy importante el barrio en sí. Después la puesta en escena, pues eso es relativamente sencilla, ¿no? Ella sí que se focalizó mucho en los personajes, y hay muchos planos muy cerrados de la chica, ¿no? Hay mucho primer plano Yo te quería hacer una pregunta sobre cómo fue la comunicación cuando tú estabas currando en Málaga, y yo no sé si Carol está en Barcelona o en Madrid. O sea, ¿cómo era la comunicación? Si os llamáis por teléfono, os escribís, hacíais Zoom un poco, o cómo iba viendo el material, lo que le ibas montando. Pues la propuesta fue que no viera nada hasta que tuviera un primer corte. O sea, yo hablé con ella previo al rodaje, cuando fue el parón, porque se reescribió, aprovecharon ese parón tan largo para ver lo que había ya. Pero no me pidieron que les mandara un premontaje ni nada, que fue curioso. No querían ver exactamente lo que yo estaba montando, sino que ya tenían ellos ideas de lo que había, ¿no? De lo que se había rodado. Y entonces se pusieron a reescribir y a eliminar ciertas secuencias que había en guión en función de todo lo que había pasado y estaba pasando. Pero no nos propusimos que no viera nada hasta que ya nos sentáramos con el primer corte. Como que ya quería afrontar la peli con algo armado y no... Sobre todo no obsesionarse con lo que ya tenía, que estaba a medias y que bueno, porque igual después cuando llegara al rodaje le iba a condicionar mucho, ¿no? Que además producción también quería como que siguieran en la línea en la que estaba, pero eso repensando sobre todo lo que estaba escrito, el guión. ¿Y cuánto duró el primer corte? Pues el primer corte creo que estaba en 1 hora 50 o algo así, y entre 45 y 50. O sea, no quitamos mogollón, no fue un caso de estos en los que quitamos de repente más de media hora de peli, nada así, sino que estaban más o menos... Pero bueno, al final se quedó en 1 hora y media, y curiosamente en esta peli como que no se cayeron secuencias como tal, han desaparecido muy pocas cosas enteras. Lo que sí ha pasado es que hay secuencias que no están completas tal como se plantearon, porque eran mucho más largas originalmente. Y pasaba por lo menos en 4 que igual de planteamiento son secuencias de 3-4 minutos y al final se han quedado en 1 y medio. Bueno, no sé, se ha comentado yo creo todo de montaje más o menos. Te voy a preguntar ya más a nivel personal, ¿cómo te lo has pasado? Porque, bueno, yo es que he llorado de risa. Entonces, no sé si tú también disfrutabas a la hora de ver el material y a la hora de montarlo, y también tu conexión con ellas, ¿no? Porque son un grupo de mujeres, un grupo de amigas, tienen 20 y tantos años, pero vamos, que yo con 50, o sea, siento una conexión brutal, porque es que hay conversaciones que vamos, he podido tener ayer, ¿no? Entonces tú, como Pablo, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué conexión has sentido y demás? Gracias, Majo. A ti. Pues yo me lo pasé muy bien haciendo la peli, porque al final es que, ya te digo, he disfrutado mucho con las actrices, porque al final como era una cosa tan de ellas, y veía que ellas se lo pasaban bien, ¿no? En rodaje, pues al final yo también en la sala yo lo disfrutaba, ¿no? Y había chistes que a mí me hacían gracia, ¿no? Y que, de hecho, en la secuencia de lo de la tortuga, ¿no? Fue como una cosa que más me reía yo en montaje, porque decía, pues qué absurdo todo. Y cómo planteábamos, ¿no? Cuándo enseñar la rotonda, ¿no? Y todas estas cosas que
que son divertidas también como de pensar, ¿no? ¿Cuándo le va a hacer más gracia a la gente ver dónde está en realidad, ¿no? Ver de verdad el sitio. Pero sí, yo me lo pasé muy bien. Sufrí un poquito por eso, porque las circunstancias no fueron fáciles en muchos sentidos. Y es verdad que también fue un trabajo muy solitario, de repente, ¿no? Porque al final estábamos todos aislados y me pilló con la peli ya sola en casa, pero... Y bueno, pues eso, cuando me encontraba algún problema de montaje, de decir, uy, ¿cómo arreglamos esto? Pues al final a Carol tampoco la quería marear mucho porque no lo estaba viendo y bueno, pues era un poco de yo me lo quiso, yo me lo como, y ya cuando lleguemos a la sala de verdad veremos qué pasa. Pero sí, fue muy divertida. Y me alegra mucho que haya pasado eso después, ¿no? Porque ya una vez que la has visto tantas veces también piensan, a la gente le hará tanta gracia esto, o le parecerá gracioso, le gustará la relación entre las chicas, ¿no? Pero fíjate, después en la sala pasaba, sobre todo pues eso, entre mujeres, cuando terminaba la peli era una fiesta, que se levantaban todas a bailar y cuando me mandaban los vídeos yo alucinaba, decía, madre mía, qué chulada. Y después la conexión con ella, sí, pues eso, que aunque yo sea chico y mi grupo de amigos tenga otro rollo, pero es verdad que sí que sientes algo ahí como de eso del barrio, ¿no? De decir, joder, es que yo también pienso ciertas cosas así, ¿no? Y me gusta volver al barrio y notar que mis raíces están ahí, en Málaga. Yo cuando puedo me escapo allí, por eso monté la peli. Sí. Bueno, felicitaciones, Pablo. Muy buen trabajo, muy lindo. Quería preguntarte cómo fue el trabajo con la música. Veo que hay dos músicos. No sé si fuiste trabajando, si tenías algo durante el montaje, si agregaron después, porque veo que está bastante presente, como que subraya bastante momentos y demás. ¿Cómo fue tu trabajo en este caso? Pues fue con referencias. En este caso fue con referencias que la directora tenía más o menos pensadas. Recuerdo, por ejemplo, utilizar músicas de Lost in Translation, por ejemplo, ¿no? Y canciones así un poco más divertidas que ella ya había ubicado de otras películas o que le gustaban de grupos y tal. Pero todo fue referencia y no tuvimos la oportunidad de tener las composiciones finales en montaje, eso ya pasó después. Pero respetaron mucho, no sé si eso les condicionó mucho a los músicos, se decidió trabajar así porque también producción quería ver algo bastante más hecho a ese nivel, ¿no? De ritmo, ¿no? De no dejar la peli desnuda para la música, pero no sé si les condicionaría mucho a ellos lo que ya estaba planteado, porque hay ciertos temas que a mí me recuerdan mucho a lo que ya estaba en montaje, ¿no? Como el tono, ¿no? Por ejemplo, que bueno, para eso también se usan las referencias, pero es verdad que igual un poco más de libertad también habría estado bien para ellos. Pero bueno, el tema final, por ejemplo, yo no me esperaba que fueran a meter algo así medio trapero, eso fue una sorpresa que nos llevamos todos. Pero el leitmotiv, por ejemplo, vos propusiste el leitmotiv, creo que hay un leitmotiv. Sí, eso es, este tipo de referencias que tenía Carol, a mí me las mandó y entre lo que ella ya tenía y cómo sonaban esas músicas, pues yo busqué, igual no busqué muchos más temas, pero eran todos muy parecidos, con esa guitarra, ¿no? Como muy, son como muchas, como, no sé cómo decirlo, pero son como notas muy sueltas, ¿no? Como muy marcadas. Y eso sí que estaba ya en montaje, ese leitmotiv más o menos sí que estaba, pero claro, después se compuso ya con más intención para la peli. Cuando le enseñaste el primer corte a Carol, o sea, ¿cuál fue su impresión? ¿Qué problemas ella detectó? Así que fue lo que más le preocuparon, y si luego le disteis muchas vueltas a ese primer montaje o más o menos se quedó como estaba. Pues la primera impresión de Carol fue bastante buena. O sea, como que ella se sorprendió también de que ya de primera funcionara todo, que fluyera, ¿no? Más o menos la peli y la relación entre las chicas sobre todo. Pero le dimos bastantes vueltas a la estructura. O sea, la estructura original, ella al principio, bueno, ella como lo ha escrito su hermana y lo han coescrito de alguna forma, aunque firme la hermana. Tenían muy claro cómo tenía que ser la estructura y el viaje de ella, sobre todo en la parte inicial que hay mucho cambio de Barcelona a Cornellá. En el guión era mucho más acentuado, hacía como más, era como ida a vuelta, ¿no? Y entonces lo que pasó es que al final lo simplificamos todo bastante en ese sentido, como que la estructura, sobre todo en la parte inicial, la peli empezaba con ella en su trabajo y la despedían, eso era lo primero que pasaba en la peli. Y después pues ya iba a la fiesta esa a la que van, a la exposición, y después ya se planteaba irse a casa, pero después cuando
cuando iba a hacer la intentona de irse a Cornellá, hacía como una última de ir a ver a la amiga. Eso que pasa más tarde en la peli, cuando ella está en Barcelona, eso lo hacía antes de plantearse siquiera ya pisar Cornellá. Entonces ahí es donde hubo un poquito más de trabajo, de estructura, de pensar bien cómo iba a ser ese desarrollo y de que la progresión de Marta fuera más coherente, por lo menos para mí que fuera más coherente, ¿no? Que la primera cosa que pasó en la peli no fuera que la despidieran, pero que después estuviera en un ambiente más relajado y medio de broma con el chico este y ¿no? Sino que fuera todo como más, pues que se está hundiendo hasta que ya no tiene más remedio que irse a con ella. Pero bueno, salvo eso, lo demás fue muy cómodo. Yo quería preguntar un poco por el montaje de sonido, o sea, antes de ir luego a sonido, ¿cuánta profundidad le diste? ¿Cuánto curraste en ese sonido? O si era algo que, bueno, ponías una serie como de cosas también de referencias, sabiendo que luego podía... Sí, de sonido es verdad que no recuerdo que hiciéramos un trabajo súper intenso, porque la peli es relativamente sencilla en ese sentido, era más como de rellenar. Entonces al final sí, las secuencias estaban muy limpias de sonido, por ejemplo en la plaza solía pasar mucho que como era casi todo lo de la plaza curiosamente se rodó post confinamiento. Entonces la plaza estaba vacía siempre, claro, no había nada. Para el rodaje es bueno y a la vez es malo, ¿no? Porque de repente estaba todo desangelado y no había ruido de nada. Y eso sí que había que rellenarlo un poquito para que se notara barrio, ¿no? Pero en montaje eso eran referencias para que en el visionado fuera todo más amable y que pasara todo mejor. Y lo que preguntaba Lucas, ¿no? Lo del sonido, o sea, la música en sí, que sí que lo marcamos ya desde montaje. Pero no recuerdo que hiciéramos un trabajo súper intensivo de colocarlo todo perfecto para montaje de sonido. Muchas gracias, Pablo, por participar, por compartir tus experiencias. Gracias a la asociación por esto, que es una sorpresa también. Todos agradecidos. Yo sí pediría un aplauso para Pablo, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias por el esfuerzo de venir en pleno julio con el calor que hace y por la mañana, o sea que muchas gracias por estar aquí. Está en Madrid, si estuviésemos en Madrid estaría con ella. He intentado ir, pero también por el mundo. Mañana. Muchas gracias. Y aparte seréis Bueno, qué gusto escucharte, si es que eres un libro abierto, que bien me lo he pasado. Ay, muchas gracias. Bueno, son unas amigas que han venido, Bego, Mónica, Pablo. Ya ves, nadie le dijo, pues las fans. Bien, me ha pasado genial, nos hemos reído. Sí, por eso digo, y este hombre se lo pasó bien, no se lo pasó bien. Me lo pasé bien.